La empresaria se durmió borracha en el taxi, pero cuando despierta, lo que dice deja al taxista pálido. Arturo Hernández estaba cerrando otra noche de trabajo cuando la mujer entró tambaleándose en su taxi y se durmió antes siquiera de decir el destino. Él pasó casi 40 minutos intentando despertarla sin éxito. Cuando finalmente ella abrió los ojos, aún pesados y confusos, y lo miró, dijo algo que hizo que la sangre huyera del rostro de Arturo de una sola vez. Era una noche de llovizna fina en Bahía de los Caracoles. El pequeño pueblo costero estaba casi completamente detenido a esa hora. Las calles mojadas reflejaban los pocos postes encendidos, y el ruido lejano de las olas llegaba amortiguado por la lluvia que no cesaba desde el anochecer. Era el tipo de noche que hacía que los vecinos se quedaran en casa, y eso era bueno y malo al mismo tiempo para quien vivía del taxi. Arturo había hecho 5 carreras ese sábado. No era poco, pero tampoco era suficiente para dejarlo satisfecho. Tenía cuentas de fin de mes que pesaban más que los billetes que llevaba en el bolsillo. El taxi necesitaba una revisión que había estado posponiendo desde hacía 3 semanas, y la renta del departamento donde vivía solo ya había vencido el jueves. Solía no pensar en esas cosas mientras manejaba. Pensar en deudas al volante era receta para distraerse, y distraerse en el tráfico, incluso en un pueblo pequeño como aquel, tenía su precio. Faltaban 20 minutos para la medianoche cuando el celular vibró en el soporte pegado al tablero. Era una solicitud nueva. La dirección de recogida era La Terraza de Ámbar, un restaurante-bar que estaba en la parte más concurrida del pueblo, a 2 cuadras del malecón. Arturo conocía bien el lugar. Era donde las personas de posición solían celebrar, cerrar contratos, cenar con clientes. Las carreras de allí solían ser lucrativas, no por el valor de la tarifa, sino porque quien salía de la terraza rara vez se preocupaba por el cambio. Llegó en menos de 3 minutos. En la banqueta mojada, bajo el toldo del restaurante, una mujer intentaba mantenerse en pie con una determinación que claramente estaba más allá de sus condiciones en ese momento. Tenía unos 40 años, cabello oscuro suelto, vestía un vestido negro ajustado con tirantes delgados que claramente había sido elegido para una ocasión importante. Sostenía un bolso de cuero oscuro con ambas manos, como si soltar ese bolso fuera soltar el último hilo que la mantenía en pie. Un hombre de traje oscuro, a quien Arturo reconoció como uno de los guardias del lugar, estaba a su lado con una expresión de alivio mal disimulada cuando vio el taxi detenerse. «Gracias por venir rápido», dijo el hombre, ya abriendo la puerta trasera del coche con cierta urgencia. Ella pidió el taxi ella misma, pero creo que ya no está en condiciones de hablar mucho. Arturo miró a la mujer siendo guiada al asiento trasero. Ella entró sin resistencia, se hundió en el asiento como si los huesos se le hubieran derretido y el bolso cayó a su lado. Algunos billetes de dinero se cayeron por la abertura del bolso, como si hubiera pagado la cuenta a toda prisa y hubiera metido el cambio allí sin mirar. «¿Tiene a alguien a quien llamar?», preguntó Arturo por la ventanilla baja. Dijo que quería ir al hotel. Mencionó el nombre Hotel El Arrecife, en la avenida Juárez, pero después de eso ya no pude sacarle nada más. «Entendido», dijo Arturo. El hombre cerró la puerta y volvió a entrar al restaurante sin mirar atrás. Arturo salió despacio, los limpiaparabrisas barriendo la llovizna en un ritmo lento y monótono. Miró por el espejo retrovisor. La mujer ya había inclinado la cabeza hacia un lado, los ojos cerrados, la respiración regular y profunda. Estaba durmiendo. Conocía bien esa situación. En los 21 años que trabajaba como taxista en Bahía de los Caracoles, había llevado a mucha gente en ese estado. El protocolo era siempre el mismo: llegar al destino, intentar despertarla y, si no despertaba, llamar a alguien responsable. El hotel El Arrecife quedaba a 8 minutos. Arturo condujo en silencio, la radio apagada por costumbre cuando llevaba pasajero durmiendo. Llegó al hotel, se detuvo en la entrada cubierta, encendió las intermitentes y se giró hacia el asiento trasero. «Señora, llegamos al hotel». «Nada». Golpeó ligeramente con la palma de la mano el respaldo del asiento. «Señora,
Hotel El Arrecife. Llegamos. La mujer se movió un poco, murmuró algo incomprensible. La cabeza cayó hacia el otro lado y volvió a dormirse como si nada hubiera pasado. Arturo suspiró. Salió del coche, entró a recepción y le explicó la situación al joven de turno. El recepcionista pidió el nombre de la huésped. Arturo regresó al taxi, miró la bolsa de la mujer sin tocar nada. Había una tarjeta de presentación que se había deslizado hacia afuera junto con los billetes. Se inclinó, leyó lo que estaba escrito sin necesidad de tomar la tarjeta. Ximena Mendoza, directora ejecutiva, Mendoza en Hernández Consultores. Arturo leyó una vez, leyó de nuevo. Hernández. Era un apellido común. Había cientos de Hernández solo en esa ciudad, miles en todo el país. No significaba absolutamente nada, y sin embargo algo en su pecho se apretó de una manera que no pudo explicar. Regresó a recepción con el nombre. Ximena Mendoza, le dijo al recepcionista. El joven verificó el sistema, deslizó el dedo por la pantalla un par de veces y negó con la cabeza. No tenemos ninguna Ximena Mendoza hospedada. Es posible que sea de otro hotel o que aún no haya hecho el check-in. Arturo se quedó parado en la acera, cubierta un momento. La llovizna llegando en diagonal y mojando la manga de su chaqueta azul. Pensó en las opciones. Podía llevarla a urgencias, que quedaba a 6 cuadras de ahí, pero ella no estaba mal, solo estaba durmiendo. Volvió al coche. Lo intentó una vez más. Señora, por favor, necesito su ayuda aquí. Dígame dónde se está hospedando. La mujer no respondió. Arturo se quedó sentado ahí con el motor encendido, el parabrisas empañándose lentamente, tratando de decidir qué hacer. Ya eran casi las 12:30 de la noche. La calle del hotel estaba desierta. En sus 21 años de profesión, podía contar con los dedos de una mano las veces que una situación como esa le había dado algún trabajo real. La mayoría se resolvía sola cuando la persona despertaba. Así que lo intentó de nuevo. Esta vez más firme. Señora, necesito saber su destino. Si no me dice a dónde va, voy a tener que llevarla a urgencias. La mujer se movió, despacio, como alguien que sale de un sueño muy profundo. La cabeza se levantó un poco. Los ojos se abrieron, pesados, sin foco. Se quedó quieta unos segundos mirando el techo del taxi, como si tratara de recordar cómo había llegado ahí. Arturo la observó por el espejo retrovisor, esperando. Entonces ella giró la cabeza y lo miró. Sus ojos, aunque aún turbios por el sueño y el alcohol, tenían algo que él no pudo identificar de inmediato. Era una mezcla de confusión y reconocimiento, como alguien que despierta de un sueño y ve en la realidad algo que estaba soñando. Parpadeó 2 veces. «Tú eres Arturo», dijo ella. La voz aún cargaba el peso del sueño, un poco arrastrada, pero las palabras eran claras. «Arturo Hernández, tienes una hija que se llama Daniela». El silencio que cayó en el taxi fue tan pesado que Arturo sintió como si el aire dentro del coche hubiera cambiado de consistencia. Se quedó inmóvil unos segundos. Miraba a esa mujer que nunca había visto en su vida, que había entrado tambaleándose a su coche 40 minutos atrás y que ahora decía un nombre que no escuchaba de nadie desde hacía 15 años. ¿Qué? Su propia voz salió como un susurro. La mujer se llevó la mano a la frente, apretó los ojos como quien trata de ordenar sus propios pensamientos dentro de una cabeza aún llena de neblina. «Dios mío», dijo en voz baja, «bebí demasiado. Lo siento». «¿Cómo sabes ese nombre?» La voz de Arturo salió más firme ahora, pero había un temblor leve en ella que no pudo controlar. La mujer lo miró de nuevo, esta vez con más atención. Sus ojos recorrieron su rostro, la chaqueta azul, las manos en el volante, y luego volvieron a su cara. «Realmente eres tú», dijo ella lentamente. «Vi una foto tuya, una foto antigua, de cuando eras más joven, pero aún así, te reconocí». Arturo no pudo responder de inmediato. Tenía un nudo en la garganta. «¿Dónde viste esa foto?» «Daniela la tiene», dijo la mujer. «Ella es mi socia.
La Mendoza y Hernández del tarjetón de presentación. El Hernández es ella. Somos socias desde hace 6 años. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Arturo se quedó mirando a aquella mujer en el asiento trasero de su taxi por un tiempo que no supo medir. Pudieron haber sido 10 segundos. Pudo haber sido 1 minuto entero. La lluvia aumentó un poco afuera. Una ráfaga de viento sacudió ligeramente el coche. ¿Cómo está ella? Oyó su propia voz salir y no reconoció el tono. Era una voz que venía de un lugar que había cerrado con llave hacía mucho tiempo. La mujer en el asiento trasero, Jimena, pareció finalmente percibir el peso de esa pregunta. Se enderezó un poco, se pasó la mano por el cabello despeinado y lo miró con una expresión que mezclaba el residuo del alcohol con algo más sobrio, más humano. «Ella está bien», dijo Jimena. «Está muy bien. Trabaja mucho, es inteligente, es decidida. Ha construido muchas cosas». Arturo cerró los ojos por un segundo. Daniela. La última vez que había visto a su hija, ella tenía 12 años. Todavía recordaba las sandalias amarillas que usaba aquel día y la forma en que había volteado el rostro cuando su madre la jaló del brazo y se subió al coche sin dejarlo despedirse bien. Él se había quedado en la banqueta viendo el coche alejarse, sin saber que aquel sería el último día que vería a su hija por muchos años. «¿Estás bien?». La voz de Jimena lo sacó del lugar donde se había ido. «Estoy», dijo él, pero sus manos aún sujetaban el volante con una firmeza innecesaria para un coche parado. Jimena se quedó en silencio por un momento. Miró hacia la ventana, hacia la calle mojada afuera, y cuando volvió a mirarlo, había algo diferente en su expresión. «No debía haber dicho eso así», dijo ella, «de la forma en que lo dije. ¿Me perdonas?». «No hay nada que perdonar», respondió Arturo. «No hiciste nada malo». «Sí lo hice. Fui grosera. Me desperté aquí en tu coche sin entender nada. Vi tu cara y la ficha me cayó de repente. Pero no era así como planeaba que pasara». Él giró el cuerpo hacia ella con más atención. «¿Planeabas que pasara?». Jimena cerró los ojos por un momento, como alguien que se da cuenta de que dijo más de lo que debía en el momento equivocado. Cuando abrió los ojos de nuevo, había una sobriedad en ellos que el alcohol no había logrado ocultar por completo. «¿Podemos conversar?», preguntó ella. «No aquí así, tú adelante y yo atrás. ¿Hay algún lugar donde podamos sentarnos?». Arturo miró hacia la calle. Era casi la 1 de la mañana. La mayoría de los establecimientos estaban cerrados, pero había una panadería abierta 24 horas a 3 cuadras de allí, que servía café y molletes hasta el amanecer y donde él solía parar entre carreras. «Hay una panadería cerca», dijo él. «Perfecto». Llegó en menos de 4 minutos. Estacionó enfrente y ambos bajaron del taxi bajo la lluvia que había vuelto a disminuir a una llovizna fina. Jimena sostuvo el bolso contra su cuerpo, los billetes aún escapándose ligeramente por la abertura, y Arturo fingió no verlo. La panadería era pequeña, iluminada por una luz blanca un poco demasiado fuerte para esa hora. Había 2 mesas de fórmica ocupadas, un muchacho que dormía recostado en una de ellas y un señor mayor que tomaba café mientras leía un periódico doblado. Detrás del mostrador, una mujer con delantal miró a los dos sin mucho interés. Arturo pidió 2 cafés. Jimena pidió también un vaso de agua. Se sentaron en la mesa del fondo. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Arturo miró las manos de ella, las uñas bien cuidadas, los dedos finos. Miró su ropa, el vestido que había sido elegido para una noche de celebración. Ella parecía diferente de la imagen que la palabra empresaria solía traer a su mente. Parecía cansada, de un cansancio que iba más allá de esa noche. «¿Daniela sabe que viniste a Bahía de los Caracoles?», preguntó él. Jimena rodea el vaso de agua con ambas manos antes de responder. «Sabe que vine a una reunión de negocios aquí. No sabe que estaba pensando en intentar hablar contigo, pero sabías que yo vivía aquí.
Lo sabía. Daniela me contó cosas a lo largo de los años, nunca todo de una vez, siempre de a poco, en los momentos en que bajaba la guardia. Dijo que su papá vivía en Bahía de los Caracoles, que era taxista, que se llamaba Arturo. Arturo apoyó el codo en la mesa y se sostuvo la frente con la mano cerrada. La mesera trajo los 2 cafés y el vaso de agua sin decir nada y se fue. ¿Y qué más te contó?, le preguntó él sin levantar la cabeza. Jimena dudó. Esa duda duró el tiempo suficiente para que Arturo entendiera que lo que estaba a punto de decir no era sencillo. Me contó que su papá se fue cuando ella tenía 12 años, dijo Jimena con cuidado. Que él eligió irse, que nunca más intentó contactarla. Arturo levantó la cabeza despacio. Esas palabras cayeron sobre él como algo demasiado pesado. Eso no es verdad, dijo él. La voz salió baja, pero firme. Jimena lo miró sin pestañear. Sé que vas a decir eso, dijo ella, y no estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí porque... Se detuvo, miró el café que aún no había tocado y volvió a empezar. Estoy aquí porque Daniela ha estado sufriendo mucho tiempo por esto, aunque no lo demuestre, y porque en los últimos meses empezó a hacer preguntas que no hacía antes. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre ti, sobre cómo fue, sobre si vale la pena intentar descubrir la verdad. Arturo guardó silencio por un momento. ¿Tú qué crees que pasó?, preguntó entonces. Ximena inclinó ligeramente la cabeza. Honestamente, creo que la historia que Daniela recibió tiene huecos. Siempre lo he pensado. Ella dice que su papá se fue y nunca intentó contactarla, pero cuando lo dice, hay algo en su forma de decirlo que no coincide con lo que conozco de ella. Daniela no te odia, no puede odiarte, y quien realmente ha sido abandonado sin ningún intento de contacto, en mi experiencia, termina desarrollando un odio que Daniela no tiene. Arturo sintió un nudo en la garganta. Lo intenté, dijo él. Durante años lo intenté. Llamé al número que tenía, pero había cambiado. Fui a la dirección donde vivían, pero Silvia se había mudado. Mandé cartas a la casa de la mamá de Silvia porque era la única dirección fija que tenía, y nunca recibí respuesta. Jimena escuchó todo sin interrumpir. ¿Tienes alguna prueba de eso?, preguntó ella, no con desconfianza, sino con la voz de quien ya está pensando en el siguiente paso. Tengo el registro de una carta certificada que envié hace 12 años. Lo guardo todo. Siempre lo guardé. No sé bien por qué. Tal vez porque sabía que un día necesitaría mostrárselo a alguien. Jimena se quedó mirándolo por un largo momento. Luego tomó el café, dio un sorbo y colocó la taza de nuevo en la mesa con una calma que sugería que estaba pensando con mucho cuidado lo que iba a decir. Arturo, dijo por fin, yo no prometo nada, ¿entiendes? No soy yo quien va a decidir si Daniela quiere o no saber esto. Pero puedo decirte que está en un punto de la vida donde esa pregunta se le está haciendo demasiado grande para guardarla sola. ¿Cuánto tiempo la conoces? 6 años de sociedad, 8 de amistad. Fue mi dama de honor en la boda. Es como una hermana para mí. Arturo se quedó mirando a la mujer del otro lado de la mesa. Ella había entrado a su coche tambaleándose, había dormido 40 minutos sin despertarse, y ahora estaba sentada allí a la 1 de la madrugada en una panadería de 24 horas, con el vestido de fiesta arrugado, hablando de su hija con una calma y una seriedad que no tenían nada de improvisación. ¿Por qué estabas bebiendo hoy?, preguntó de repente. Jimena parpadeó, sorprendida por el cambio de dirección. Cerramos un contrato importante hoy. Estaba celebrando con los socios. Pero estabas bebiendo sola cuando llamaste al taxi. El guardia dijo que pediste el coche tú misma. Jimena se quedó callada un segundo. Los socios se fueron temprano. Yo me quedé. ¿Estabas pensando en ella? La pausa que siguió fue la respuesta más honesta que ella podría haber dado. Estaba pensando en ti, dijo Jimena finalmente. Tenía tu dirección anotada en el celular desde hace 2 semanas, solo que no había tenido el valor para llamar. Y cuando el último socio se fue, miré esa anotación y seguí bebiendo en vez de llamar. Soltó una risita pequeña y sin gracia. No fue mi mejor noche.
Arturo se quedó mirándola. Había algo en esa mujer que no lograba definir exactamente. No era simplemente la amiga de su hija haciéndole un favor. Había algo más personal en eso, alguna cosa que ella aún no había dicho. «¿Por qué te importa tanto esto?», preguntó él. «Camila es tu amiga, lo entiendo, pero esto va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente haría por una amiga». Ximena miró la mesa. «Porque sé lo que es crecer pensando que tu padre no te quiso», dijo ella, con la voz un poco más baja, «y descubrir años después que la historia era mucho más complicada de lo que te contaron». Arturo la miró. «¿Te pasó a ti?». Ella no respondió de inmediato. Agarró el vaso de agua, dio un sorbo lento, y cuando lo posó de nuevo, había algo diferente en sus ojos. Ya no era la mujer que se había despertado confundida en el taxi. Era alguien que cargaba un peso que había aprendido a disimular muy bien. «Le pasó a mi mamá», dijo ella, «pero esa es otra historia». Y por la forma en que lo dijo, Arturo entendió que no era solo otra historia. Era la historia que explicaba por qué ella estaba sentada en esa mesa a la 1 de la madrugada, con su dirección anotada en el celular. Se quedaron otra hora en esa panadería. Arturo fue contando, poco a poco, su versión. No como quien se defiende de una acusación, sino como alguien que por fin tenía un lugar donde guardar una historia que había cargado solo durante mucho tiempo. Ximena escuchó todo sin interrumpir, sin hacer juicios visibles, solo haciendo de vez en cuando una pregunta pequeña que mostraba que estaba prestando atención a cada detalle. Cuando los dos salieron, la lluvia había cesado por completo. El asfalto aún estaba mojado y reflejaba las luces de los postes en una franja larga y temblorosa. Ximena se quedó parada en la banqueta un momento, el bolso colgado del hombro, el vestido negro completamente fuera de lugar en esa madrugada tranquila. «¿Me vas a dar tu número?», preguntó ella. «¿Servirá de algo?». «Todavía no lo sé, pero no quiero que esta conversación se quede solo aquí». Arturo le dio el número. Ximena lo guardó en el celular sin ceremonia. «¿Dónde te estás hospedando de verdad?», preguntó él. Ella sacó el celular, revisó algo e hizo una expresión de quien acaba de recordar algo olvidado. «Posada Brisa Marina, calle del Zapote, número 12». Sabía que era algo de mar. Arturo casi sonrió. «Te llevo». El trayecto fue silencioso, pero de un silencio diferente al que había al principio de la noche. Era el silencio de dos personas que habían dicho muchas cosas y estaban dejando que el peso de eso se asentara. Cuando Ximena bajó en la posada, se volvió hacia la ventana abierta del taxi. «Arturo, una cosa». «¿Qué?». «Si esto sale bien va a ser difícil antes de que mejore. Necesitas estar preparado para eso». Él la miró por un momento. «Ya llevo 15 años esperando», dijo él. «Lo difícil ya lo conozco». Ximena asintió, como si esa respuesta fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Luego entró en la posada y desapareció por la puerta de vidrio. Arturo se quedó allí parado más tiempo del necesario, el motor ronroneando bajito, las manos en el volante. Daniela, la hija que se había vuelto mujer sin que él la viera, que había construido una vida, una empresa, una sociedad de negocios, que guardaba una foto vieja de él sin que él lo supiera, que creía que él había elegido irse. Él no había elegido irse, pero había algo peor que haberse ido, y él lo sabía. Había desaparecido sin poder demostrar que no había desaparecido por voluntad propia, y durante 15 años alguien había mantenido esa versión intacta. Él sabía quién. Arturo dio marcha atrás lentamente, salió de la calle de la posada y entró en la avenida Juárez en dirección a casa. La ciudad estaba vacía y en silencio. En las ventanas de los edificios, la mayoría de las luces estaban apagadas. Él no durmió esa noche. Se quedó acostado boca arriba en la cama angosta de su departamento mirando al techo, el ventilador girando despacio sobre él, y pensó en Daniela usando esas sandalias amarillas. Pensó en el día en que ella había aprendido a andar en bicicleta y en cómo había soltado el manubrio sin darse cuenta y pedaleado sola mientras le gritaba al papá que mirara.
Pensó en el olor a pintura de cuando él había pintado su cuarto de lila porque ella se lo había pedido, y en cómo ella se había quedado de pie en la puerta del cuarto, sonriéndole con una sonrisa que llenaba el lugar. 15 años, una vida entera de una niña que se había vuelto mujer. Y en algún lugar de esta ciudad había una empresaria de vestido negro que sabía dónde estaba su hija. Arturo no volvió a casa inmediatamente esa noche. Se quedó manejando el taxi por más de una hora sin aceptar carreras, lo cual iba contra su propio hábito de no desperdiciar gasolina. Pero había algo en ese movimiento lento por las calles de Bahía de los Caracoles que organizaba los pensamientos mejor que quedarse quieto en un departamento silencioso. Pasó por la calle donde había vivido cuando estaba casado. La casa había cambiado de color, ahora era beige donde antes era blanca, y había una reja nueva al frente que no existía en su época. Otro dueño, otra familia, otra vida construida sobre el espacio donde la suya había comenzado y terminado. No se detuvo. Pasó despacio y siguió adelante. Pasó por la escuela donde Daniela había estudiado hasta 4º grado. El edificio estaba cerrado y oscuro, el portón de hierro asegurado con cadena. Había una canasta de básquetbol en el patio que recordaba llevar a su hija a jugar las tardes de sábado, cuando el portón estaba abierto para los vecinos. Ese recuerdo era vivo y específico de una manera que dolía de forma buena. Era el tipo de dolor que uno prefiere sentir antes que no sentir, porque significa que algo fue real. Pasó por la casa de su mamá, doña Guadalupe, que había fallecido 7 años atrás y que había sido la única persona que lo había escuchado llorar de verdad cuando el matrimonio terminó. Doña Guadalupe había sido dura con él en una etapa de su vida y generosa en otra, y había muerto convencida de que la hija volvería un día. Ella no había visto que eso pasara, pero Arturo tenía la sensación de que, dondequiera que ella estuviera, ella lo sabía. Por último, se fue a casa. Entró al departamento, se preparó un vaso de leche caliente, porque era lo que doña Guadalupe mandaba hacer cuando los pensamientos se hacían demasiado grandes para caber en una sola cabeza, y se sentó en la silla del balcón pequeño que daba al pasillo de servicio. Daniela era socia de una empresa. Tenía 27 años. Tenía una vida que ella había construido con sus propias manos, porque nadie había construido por ella, y llevaba una foto de él. Ese detalle era lo que más quedaba. La foto. No había tirado la foto. A veces, eso era suficiente. A la mañana siguiente, Arturo fue a la casa de su amigo Javier. Javier García tenía 55 años. Era dueño de una vulcanizadora en la calle lateral del mercado municipal y conocía a Arturo desde los tiempos en que los dos habían trabajado juntos en una cooperativa de transporte que había cerrado años atrás. Era el tipo de amigo que no necesitaba teléfono para ser encontrado porque siempre estaba en el mismo lugar haciendo lo mismo, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a mediodía. Arturo llegó a las 8:30. Javier estaba arreglando una llanta de camión, las manos negras de grasa hasta el codo, un cigarro apagado en la orilla de la oreja. «Parece que no dormiste», dijo Javier sin mirarlo. «No dormí». «¿Problema del taxi?» «No». Javier soltó la llanta y se enderezó, limpiándose las manos en un trapo viejo. «Cuenta de una vez, porque claramente viniste aquí a contar algo». Arturo contó. Todo, desde la solicitud de la terraza de ámbar hasta la despedida en la puerta del hotel. Javier escuchó sentado en una silla de plástico, con una expresión que fue cambiando poco a poco de sorpresa a algo más serio. Cuando Arturo terminó, Javier se quedó callado por un momento. «¿Ella va a hablar con Daniela?», preguntó al fin. Dijo que lo iba a pensar, dijo que no podía prometer nada. «¿Pero tú le crees?», Arturo pensó. «Le creo. No sé por qué exactamente, pero le creo». Javier movió la cabeza lentamente. «Arturo, algo que necesito decirte, y sabes que lo digo porque soy tu amigo. Dime. Si esto sigue adelante, vas a tener que enfrentar a Silvia de alguna forma, y Silvia no se va a quedar callada». Arturo lo sabía. Silvia,
Su nombre era como una puerta que él había cerrado con llave y trataba de no abrir. No por enojo, al menos ya no. Por un agotamiento que había ocupado el lugar del enojo con los años. Silvia había sido la mujer con quien se había casado a los 23 años lleno de esperanza, con quien había tenido a Daniela, con quien había construido una vida por casi 10 años, hasta que esa vida se había derrumbado de adentro hacia afuera por razones en las que ambos tenían su parte de responsabilidad. Pero había una cosa que solo Silvia había hecho. Había una cosa que Arturo no podía perdonar y que cargaba consigo en silencio desde el día en que se dio cuenta. Silvia le había dicho a su hija que él había elegido irse, y Daniela le había creído. «Lo sé», dijo Arturo. «Pero déjame entender mejor la situación antes de ir con Silvia. No quiero dar un paso en falso». Javier asintió. «¿Vas a esperar a que la empresaria llame?» «Voy». «¿Y si no llama?» Arturo miró hacia la calle, donde el movimiento de la mañana de domingo empezaba a tomar forma. Una señora caminando con una bolsa del mercado, 2 niños en bicicleta haciendo curvas despacio. Entonces pienso en el siguiente paso. Jimena llamó esa misma tarde. Arturo estaba en el taxi, detenido en una fila de espera cerca de la terminal de autobuses, cuando el celular sonó con un número que aún no había guardado, pero reconoció de inmediato. «Arturo», dijo ella. La voz era diferente a la de la madrugada anterior, más firme, más sobria, claramente una voz de quien había dormido y descansado. «Hablé con Daniela esta mañana». Sintió el estómago dar un vuelco. «¿Y?» «Ella no sabe que fui a Bahía de los Caracoles por tu culpa. Solo le conté de la junta de negocios, pero en medio de la conversación le hice una pregunta que siempre hago de vez en cuando». «¿Qué pregunta?» «Si alguna vez ha pensado en tratar de descubrir lo que realmente pasó». Silencio por un momento. «¿Qué respondió?» Jimena respiró hondo al otro lado de la línea. Dijo que no. Dijo que ya sabe lo que pasó. Pero lo dijo en un tono que conozco muy bien. Es el tono que usa cuando se está mintiendo a sí misma. Arturo apoyó la frente en la mano. «Entonces, ¿qué crees que podemos hacer?» «Creo que necesitas enviarle algo. No una llamada, no un mensaje al celular, algo físico, algo que puedas sostener en las manos y que demuestre que lo intentaste». «La carta certificada», dijo él de inmediato. «¿Aún tienes el comprobante?» «Sí, lo guardé todo en una carpeta. Tengo el comprobante de envío, la fecha, la dirección». Jimena se quedó callada por unos segundos. «Arturo, si te digo la dirección donde vive Daniela hoy, ¿se lo envías?» Era una pregunta que parecía simple, pero no lo era. Enviarle algo a su hija era abrir una puerta que había estado cerrada por 15 años. Era poner en manos de alguien que había crecido con una versión específica de quién era él. Una prueba de que esa versión era incompleta. Era arriesgarse a que lo rechazara. Era arriesgarse a que no le creyera. Pero era arriesgarse, y hacía tanto tiempo que no se arriesgaba a nada. «Se lo envío», dijo él. Jimena le dio la dirección. Arturo la anotó en un papel que sacó de la guantera. Después de colgar, se quedó mirando ese papel por un largo momento. Era una dirección en una ciudad que quedaba a 4 horas de Bahía de los Caracoles, una ciudad más grande, con calles que nunca había pisado, donde su hija había construido una vida sin él. Esa noche fue hasta el pequeño escritorio que estaba en la esquina del cuarto, abrió el cajón de abajo y sacó de allí una carpeta azul desgastada que había llevado de departamento en departamento desde que se mudó solo por primera vez. Dentro de la carpeta había documentos, comprobantes de pago, registros de dirección y en medio de todo un sobre plástico transparente donde guardaba, con un cuidado que rayaba en lo ritual, un único documento doblado en 4. Era el comprobante de la carta certificada enviada 12 años atrás a la dirección de su suegra, con fecha, con protocolo, con el nombre del remitente y del destinatario claramente impresos. Arturo abrió el sobre con cuidado, desdobló el papel y se quedó mirándolo a la luz tenue de la lámpara. Lo había intentado. Era la prueba de que lo había intentado. Pero una prueba no lo resuelve todo, y él lo sabía. Fue a la papelería a la mañana siguiente, sacó una copia del comprobante
y escribió una carta. No fue fácil escribir esa carta. Empezó 3 veces y las tiró 3 veces. No porque no supiera lo que quería decir, sino porque había tantas cosas que quería decir que le costaba encontrar por dónde empezar sin sonar desesperado, o a la defensiva, o lleno de rencor. En el 4º intento, escribió de una manera diferente. No trató de defenderse. No trató de explicarlo todo de una vez. Escribió sobre un día específico, el día de las sandalias amarillas, el día en que ella había pedaleado en bicicleta sola por primera vez. Escribió que había guardado ese momento, que había guardado muchos momentos, que se había quedado con esos momentos como lo único que nadie podía quitarle. Y al final, escribió que entendía si ella no quería responder, que entendía si necesitaba tiempo, pero que había algo que necesitaba que supiera y que había un papel que probaba que al menos una vez, hace 12 años, él había intentado llegar hasta ella. Incluyó la copia del comprobante, cerró el sobre, fue al correo, luego volvió al taxi y trabajó todo el día sin poder dejar de pensar en eso. Javier llamó esa tarde para saber cómo había ido. ¿Y fuiste al correo? Fui por la mañana, ya está enviado. ¿Y ahora esperas? Ahora espero. Javier se quedó en silencio un momento del otro lado de la línea. Arturo, una cosa que siempre quise preguntarte, pero nunca pregunté, porque no era el momento. Pregunta. ¿Nunca pensaste en ir a buscarla personalmente? ¿Contratar a alguien para que descubriera la dirección, algo así? Era una pregunta que Arturo se había hecho muchas veces a lo largo de los años. La respuesta nunca había sido sencilla. Lo pensé, dijo él, pero tenía miedo. ¿De qué? De llegar y que ella no quisiera verme. Una cosa es intentar desde lejos y no lograrlo. Otra cosa es llegar frente a tu hija y que te mire y te diga que no quiere. Eso era demasiado grande para arriesgarlo. Javier se quedó callado de nuevo. Entiendo, dijo él. ¿Crees que fue cobardía? Creo que fue humano, dijo Javier. Nadie va con gusto a donde sabe que puede ser rechazado. Arturo pensó en eso el resto del día. Los días que siguieron fueron los más extraños que Arturo había vivido en mucho tiempo. Trabajaba, comía, dormía, se despertaba, y todo aquello parecía cubierto por una capa de expectativa que no sabía cómo manejar. Jimena había regresado a su ciudad 2 días después, pero enviaba un mensaje corto de vez en cuando, solo para decir que nada había cambiado aún, pero que ella estaba al tanto. El jueves, Javier llamó. Arturo, Silvia está en Bahía de los Caracoles. Arturo detuvo el taxi a un lado de la calle. ¿Qué? Vine a comprar piezas aquí en el almacén cerca de la terminal y la vi bajando del autobús. Ella no me vio, pero era ella, estoy seguro. Silvia vivía en una ciudad vecina desde hacía 10 años. Normalmente no volvía a Bahía de los Caracoles. Ella sabe algo, dijo Arturo, más para sí mismo que para Javier. Puede ser coincidencia, dijo Javier, sin parecer creerlo. Puede ser, dijo Arturo, también sin creerlo. Pasó el resto de ese día con un ojo en el espejo retrovisor del taxi, no por miedo, sino por una especie de preparación instintiva. Silvia era una mujer que cuando aparecía sin aviso, aparecía con algún propósito, y si ella había descubierto que Jimena había hablado con él, las posibilidades de lo que podía hacer eran pocas, pero todas problemáticas. La llamada llegó a las 6 de la tarde. Era un número que él había borrado, pero que aparecía en la pantalla del celular con una familiaridad que el reconocimiento automático de la memoria no permite eliminar. Arturo se quedó mirando el celular sonando por 4 timbres. Luego contestó, Silvia. Arturo. La voz era la misma, más dura de lo que había sido en los primeros años, más controlada de lo que había sido en los últimos. Necesitamos hablar. Te escucho. No por teléfono, en persona. Estás en Bahía de los Caracoles. Una pausa pequeña confirmó lo que él ya sabía. Estoy. Dime dónde estás. Arturo pensó un momento. Podía decir que no, podía decir que no quería hablar, pero había una parte de él que sabía que esa conversación era inevitable y que aplazarla no servía a nadie.
Plaza del Pescador. En 30 minutos. La plaza quedaba cerca del malecón, rodeada de bancos de cemento y jacarandas que estaban sin flor en esa época del año. Era un lugar abierto, público, donde no había manera de que la conversación se volviera más que una conversación. Arturo llegó primero. Se quedó de pie cerca de uno de los bancos, las manos en los bolsillos de la chaqueta azul, mirando el mar que se veía entre los edificios bajos del malecón. Silvia llegó 8 minutos después. Tenía 47 años y cargaba esos años de una manera que solo las personas que han pasado por mucho cargan. El cabello era diferente de como había sido cuando estaban casados, más corto y más canoso de lo que probablemente habría tenido si la vida hubiera sido más tranquila. Llevaba una blusa sencilla y pantalones de mezclilla y caminaba como siempre había caminado, con esa determinación de quien no le gusta llegar a ningún lado despacio. Estuvieron frente a frente por un segundo sin decir nada. «¿Le mandaste una carta a Daniela?», dijo ella. No era una pregunta. «Se la mandé». «¿Por qué ahora?» «Porque se abrió una puerta», respondió él, «y no iba a dejarla pasar». Silvia lo miró con una expresión que él había aprendido a leer muy bien durante los años que estuvieron casados. Era la expresión de quien está buscando la grieta en una pared para saber por dónde empujar. «Le vas a confundir la cabeza», dijo Silvia, «o le voy a dar una versión que nunca tuvo». «Ella tiene la versión que necesita». Arturo sintió el calor subiendo al pecho, pero mantuvo la voz firme. «La versión que le diste, Silvia. La versión de que me fui porque quise. Te fuiste. Después de que hicieras imposible que me quedara. Y después de irme, intenté mantener contacto por años y tú lo impediste. Yo no impedí nada. La carta que mandé a la casa de tu mamá hace 12 años nunca llegó a Daniela. Tengo el comprobante de envío. El silencio que se instaló entre ellos tuvo una calidad diferente a los silencios anteriores. Silvia miró hacia un lado, hacia el mar visible entre los edificios, y por un momento su expresión cambió de una manera que Arturo no esperaba. No fue de enojo, fue de algo que no había visto en su rostro en mucho tiempo. Fue cansancio. «Arturo», dijo ella, la voz un poco más baja, «¿crees que fue fácil criarla sola?» «Nunca lo creí». «¿Crees que fue fácil explicarle a una niña de 12 años por qué su papá ya no estaba en casa?» «Tampoco fue fácil para mí. Tú no estabas, porque te fuiste sin darme una dirección nueva». Se quedaron mirándose, y entonces, en algo que Arturo no esperaba, Silvia se sentó en la banca de concreto con una lentitud que parecía del agotamiento de cargar esa conversación por mucho tiempo. «Necesitaba que dejara de esperarte», dijo Silvia, la voz aún más baja. Cada semana preguntaba cuándo iba a llamar su papá. Cada semana. Y yo no tenía respuesta. Y era más fácil. Se detuvo. Arturo se sentó en la banca junto a ella. No pegado, pero cerca. Era más fácil decir que yo había elegido, concluyó él. Silvia no respondió, pero no lo negó. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Arturo se quedó mirando el suelo de la plaza por un momento. Había una paloma caminando en zigzag cerca de sus pies, picoteando algo que no estaba allí. «Entiendo que fue difícil», dijo al fin, «pero ¿entiendes que el precio de que fuera más fácil fue que Daniela creciera pensando que su papá no la quiso?» Silvia entrecerró los ojos. «Ella tiene una vida buena», dijo Silvia, pero había algo en su voz que era más defensa que convicción. «Tiene una vida construida sobre una mentira», dijo Arturo sin brutalidad, solo con la claridad de quien ha dicho esa frase dentro de sí mismo cientos de veces y finalmente podía decirla en voz alta. El silencio que siguió fue largo. Silvia sacó algo del bolsillo del pantalón. Era el celular. Lo miró por un momento, como si estuviera tomando una decisión, y entonces mostró la pantalla a Arturo. Era un mensaje de Daniela. Enviado esa mañana. «Mamá, recibí una carta de papá.
¿Sabías que intentó mandar una carta a la abuela hace 12 años? ¿Sabes algo de eso? Arturo sintió el corazón latir fuerte una vez. Silvia guardó el celular de vuelta en el bolsillo. Ella recibió, dijo Arturo. Recibió. Y te está preguntando a ti. Sí. ¿Qué vas a responder? Silvia se quedó en silencio por un tiempo que pareció muy largo para ser solo pensamiento. Era el silencio de alguien que está abriendo un cajón que había cerrado con llave mucho tiempo atrás y que no sabe exactamente qué va a encontrar al abrirlo. Aún no lo sé, dijo finalmente. Silvia. Ella lo miró. Puedes volver a mentirle, dijo Arturo. Puedes decir que no sabes nada, que la carta nunca llegó, que fue algún error. Ella tendrá que elegir entre creerte a ti o creer el comprobante. Y quizás elija creerte a ti, porque eres su mamá y porque es más fácil creer la historia que ya conoce. Silvia lo escuchó sin pestañear. Pero si lo haces, continuó él, y ella descubre después que sabías, que lo ocultaste, Daniela no te va a perdonar. No porque sea rencorosa, porque va a doler demasiado. Silvia miró al mar. ¿Y si digo la verdad?, preguntó ella muy bajito. Entonces será difícil para los dos por un tiempo, pero será real. Se quedaron sentados en esa banca unos minutos más sin hablar. El viento de la tarde llegaba del mar con un olor a sal que Arturo había aprendido a asociar con los momentos importantes de su vida en aquella ciudad. Como si el mar estuviera siempre ahí como testigo de las cosas que realmente importaban. Cuando Silvia se levantó para irse, se quedó quieta un segundo antes de dar la vuelta. Si Daniela quiere hablar contigo, no lo voy a impedir, dijo ella. Es lo que puedo hacer ahora. Y se fue. Arturo se quedó sentado en esa banca un rato más, el viento despeinándole ligeramente el cabello, mirando al espacio donde Silvia había estado. No era todo lo que quería, pero era un comienzo. Esa noche le envió un mensaje a Jimena. Daniela recibió la carta. Hablé con Silvia. La respuesta llegó 10 minutos después. Lo sé. Daniela me llamó. Está confundida, pero lo está procesando. Dale tiempo. Arturo puso el celular en la mesa de noche y se quedó acostado mirando al techo por un largo rato. Dar tiempo era lo que había hecho durante 15 años. Era bueno en eso, pero había una diferencia enorme entre dar tiempo sin esperanza y dar tiempo sabiendo que al otro lado había una hija que había recibido una carta y que lo estaba procesando. Durmió esa noche. En los días siguientes, la vida continuó de la forma en que la vida tiene que continuar, incluso cuando el interior está en turbulencia. Arturo se despertaba, hacía café, salía con el taxi, hacía carreras, almorzaba en una fonda cerca del puerto, hacía más carreras y volvía a casa con las cuentas un poco menos apretadas y el corazón un poco más. Había aprendido hace mucho tiempo que la rutina no era la enemiga de las cosas importantes. La rutina era lo que mantenía a las personas de pie mientras esperaban por las cosas importantes. Jimena enviaba mensajes cada 2 o 3 días, cosas breves, casi siempre neutras, que decían más por lo que no decían que por lo que decían. Daniela está bien. Hizo algunas preguntas sobre ti. Dale un poco más de tiempo. Y entonces, un martes por la mañana, mientras esperaba en una fila de taxis cerca del mercado, el celular sonó con un número que no reconoció. Contestó. ¿Bueno? Una pausa breve del otro lado. ¿Eres mi papá? Arturo dejó de respirar por un segundo. La voz era adulta, segura, pero había en ella un pequeño temblor que reconoció desde un lugar muy profundo. Era el mismo temblor que Daniela tenía a los 8 años cuando intentaba ser valiente, pero tenía miedo. Sí, dijo él, con la voz saliendo con una dificultad que no había esperado. Aquí es Daniela. Lo sé. Otra pausa, un poco más larga. Leí tu carta 3 veces, dijo ella. Está bien. ¿Y el comprobante? Sí. Realmente lo enviaste. No era una pregunta. Era alguien colocando un ladrillo nuevo en una pared que se había construido con ladrillos equivocados durante mucho tiempo. Lo envié, dijo él.
Y también lo intenté de otras formas antes de eso, pero el comprobante es lo único que tengo en papel. Daniela se quedó callada un momento. ¿Por qué no lo intentaste de nuevo después?, preguntó ella. La voz no era de acusación, era de alguien que genuinamente quería entender. Lo intenté durante algunos años, pero sin dirección ni número, los intentos se fueron quedando sin salida. Y con el tiempo, se detuvo buscando las palabras correctas. Con el tiempo fui pensando que tal vez era mejor no aparecer, que quizás ya habías construido una vida y que mi aparición fuera a estorbar más que a ayudar. ¿Y por qué cambiaste de opinión ahora? Porque se abrió una puerta, dijo él, usando las mismas palabras que había usado con Silvia. Y porque ese tipo de puerta no aparece dos veces. Daniela se quedó en silencio por un tiempo que Arturo dejó pasar. No sé lo que siento, dijo ella por fin. Honestamente, parte de mí está... No sé si es enojo o alivio, o las dos cosas al mismo tiempo. Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Mi mamá me llamó ayer. Sé que hablaron. Ella... Daniela hizo una pausa. Ella no dijo exactamente lo que pasó, pero dijo lo suficiente para que entendiera que la historia que yo tenía no estaba completa, y que ella tenía un papel en esto. Arturo no dijo nada. No era el momento para añadir nada. No estoy lista para encontrarme contigo en persona, dijo Daniela. Necesito que lo sepas. No es rechazo, es que necesito procesar más antes de hacerlo. Lo entiendo. ¿Pero puedo volver a llamar? Arturo cerró los ojos por un segundo. Cuando quieras, dijo él. Está bien. Daniela. ¿Qué? Recuerdo las sandalias amarillas, el día de la bicicleta, el cuarto lila, silencio largo. Recuerdo el cuarto lila, dijo ella, la voz un poco más apagada. Lo pintaste en 2 días porque yo no quise esperar. Le di 3 manos porque dijiste que el lila estaba muy claro. Una pequeña risa vino del otro lado, pequeña, pero real. Está bien, dijo ella. Háblame luego. Y colgó. Arturo se quedó con el teléfono en la mano por un largo rato. La fila de taxis se había movido y el coche detrás de él tocó el claxon suavemente. Avanzó en automático, sin pensar, la mirada distante. Había cosas que 15 años no borraban. Esa tarde llamó a Ximena. Ella llamó, dijo él. Lo sé. Me contó. La voz de Ximena tenía un tono diferente, más ligero. Estaba temblando cuando me llamó después, pero estaba bien. ¿Cómo está de verdad? Confundida. Pero confundida es bueno, ¿sabes? Confundida es mejor que convencida de algo equivocado. Confundida significa que está reacomodando las piezas. Hiciste mucho por nosotros dos, dijo Arturo. Sin necesidad. Sí necesitaba, dijo Ximena. Había algo en la forma en que lo dijo que lo hizo detenerse. Por lo de tu mamá, dijo él. Una pausa del otro lado. Mi mamá tiene 71 años y vive a 3 horas de aquí, dijo Ximena. No nos hablamos desde hace 6 años. Pleito familiar. Uno de esos pleitos que empieza pequeño y va creciendo hasta que nadie sabe exactamente por qué empezó, pero ambos lados están convencidos de que el otro se equivocó. ¿Y ahora? Ahora me quedo aquí viendo cómo tú y Daniela intentan reconstruir algo después de 15 años, y pienso que 6 años no son tan largos si uno actúa antes de que se conviertan en 15. Arturo se quedó callado por un momento. ¿Ya intentaste llamarla? Pasé intentando llamarla anoche. Directo, sin poder. Mañana por la mañana la llamo. ¿Y si no contesta? Entonces vuelvo a llamar. Tú me enseñaste eso, de cierta forma. Se quedaron en silencio por un momento. El tipo de silencio que existe entre dos personas que no se conocían hacía una semana y que de algún modo se habían vuelto importantes la una para la otra de una manera que ninguno de los dos había planeado. Ximena, dijo él. ¿Qué? Esa noche, cuando despertaste en el taxi y dijiste mi nombre, realmente estabas tan lúcida en ese momento. Una risa pequeña vino del otro lado de la línea. Estaba mucho menos borracha de lo que parecía, pero tenía miedo de acercarme a ti de manera normal.
El alcohol fue una excusa, una pausa. Una excusa pésima y un poco ridícula, lo sé. Arturo sonrió de verdad por primera vez en muchos días. Fue una entrada muy inolvidable, dijo él. Lo sé. No la repito. Después de colgar, Arturo se quedó sentado en el coche con el motor apagado y la tarde avanzando hacia el atardecer allá afuera. La ciudad se estaba iluminando poco a poco, las luces de los comercios encendiendo, el movimiento de la calle cambiando del ritmo de la tarde al de la noche. Faltaba mucho por suceder, lo sabía. Daniela necesitaba tiempo para procesar. Silvia necesitaba encontrar una manera de tener esa conversación con su hija que había estado posponiendo. La reunión entre padre e hija, cuando ocurriera, iba a ser difícil y hermosa y aterradora al mismo tiempo. Había 15 años de ausencia, que encajar en un espacio que la memoria mantenía detenido en un cuarto lila y en una bicicleta sin manubrio. Pero la puerta estaba abierta, y Arturo había aprendido que las puertas abiertas merecían ser cruzadas. Pero había algo en esa espera que era diferente de las otras esperas que Arturo había vivido en los 15 años anteriores. Antes, la espera era vacía. Era esperar por algo que tal vez nunca llegara, sin ninguna evidencia de que hubiera una abertura del otro lado. Ahora, la espera tenía peso, tenía un número de teléfono, tenía una mujer que conocía a su hija desde hacía 8 años y que había dormido en el asiento trasero de su taxi para poder encontrar valor. Una tarde de miércoles él estaba esperando en fila cerca de la central de autobuses cuando el celular vibró. Era Jimena. «Ella me llamó hoy», dijo Jimena. El corazón de Arturo dio un salto. «¿Daniela?» Recibió la carta ayer. Se quedó despierta hasta tarde en la noche leyendo. «Ella está...» Jimena hizo una pausa por un momento. «Ella está conmocionada. No en el mal sentido. En el sentido de que algo se movió». «¿Dijo algo específico?» «Me preguntó si yo creía que tú decías la verdad, y le dije que sí creía». «¿Y ella?» Se quedó callada un rato. Luego dijo que iba a pensar. Arturo cerró los ojos por un segundo. «Jimena, ¿crees que me va a llamar?» «Creo que tiene miedo de llamar, pero creo que lo hará». «¿Cuánto tiempo crees que tardará?» Una pequeña pausa. «Conozco a Daniela desde hace 8 años. Cuando procesa algo difícil, se queda más callada unos días, hace su trabajo y luego actúa. Normalmente no tarda más de una semana». Arturo se quedó con eso. Una semana era una semana. Había esperado 15 años. Una semana era casi nada. Pero no era nada. Jimena había mencionado antes que vivía sola en un departamento en la ciudad grande donde trabajaba, que se había divorciado hace 4 años de un matrimonio que había durado 3 años y que había terminado sin grandes peleas, solo con el silencio lento de 2 personas que habían percibido demasiado tarde que eran mejores amigos que cónyuges. Ella había hablado de eso de una manera desapegada, como alguien que ya procesó y guardó, pero había una soledad de fondo que Arturo reconocía porque la conocía muy bien de su propia vida. En una de las conversaciones, ella había mencionado a su madre de nuevo. Doña Teresa tenía 71 años y vivía en una ciudad a 3 horas de donde vivía Jimena. La pelea había comenzado, como Jimena había descrito, con algo pequeño que fue creciendo. Una opinión dada en el momento equivocado. Una respuesta dura que no había sido necesaria. Un orgullo de ambos lados que había transformado una semana de silencio en un mes en un año en 6. «La diferencia entre tú y yo», dijo Jimena en una de esas conversaciones, «es que yo sé dónde está mi madre. Sé el número de teléfono, sé la dirección, sé que está bien porque tengo una prima que me manda noticias sin que ella se entere. La puerta está cerrada, pero yo tengo la llave, solo que no había encontrado el valor para usarla». «¿Qué te detenía?» «Lo mismo que a ti te detenía de ir personalmente a buscar a Daniela, el miedo de llegar y ser rechazada. Pero dijiste que ibas a llamar por la mañana. Voy a hacerlo. Ya me lo he dicho a mí misma unas 4 veces esta semana. Mañana por la mañana llamo». Arturo había sonreído al escuchar eso. «Jimena, fuiste hasta Bahía de los Caracoles
por algo mucho más difícil que una llamada a tu madre. Para mí esa llamada es más difícil. ¿Por qué? Ella se quedó callada por un momento. Porque Daniela no es culpa mía. La situación con mi madre sí. Yo dije cosas que no debía. Y pedir disculpas de verdad es más aterrador que hacer algo bueno por otra persona. Arturo pensó en eso por mucho tiempo después de colgar. Había una sabiduría en esa frase que no esperaba venir de una mujer de 42 años que había entrado tambaleándose en su taxi con vestido negro y dinero cayendo de la bolsa. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. En los días siguientes, las llamadas entre Arturo y Daniela se fueron haciendo más largas y más frecuentes. Comenzaron cortas, casi formales, con esa extrañeza de dos personas que se conocen profundamente en el recuerdo, pero no en presencia. Daniela llamaba generalmente entre semana, después de las 8, cuando ya había terminado el trabajo. Tenía una forma de hablar que mezclaba la objetividad de quien pasó años construyendo una empresa, con la apertura de quien, poco a poco, estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Contaba cosas de la empresa. Él contaba cosas de las carreras. Eran conversaciones que parecían mundanas por fuera, pero que tenían un peso enorme por dentro, porque cada cosa que cada uno contaba era una forma de decir, estoy aquí, existo, soy una persona real con una vida real, y no solo una figura en un cuarto lila o en un comprobante de carta. Había momentos tensos también. Una noche, Daniela preguntó directamente por qué había terminado el matrimonio. Arturo se quedó callado por un momento. Tu madre y yo teníamos problemas que ninguno de los dos supo resolver, dijo con cuidado. ¿Problemas de qué tipo? De comunicación, de expectativas diferentes, de dos personas que fueron creciendo en direcciones diferentes y que tardaron en darse cuenta. ¿Tenías a alguien? No. ¿Ella tenía? No era eso. Solo era el desgaste normal de dos personas que se fueron distanciando y que no encontraron el camino de regreso. Daniela se quedó callada por un momento. Ella me dijo algo la semana pasada, dijo Daniela entonces. ¿Qué te dijo? Que escondió la carta porque tenía miedo de que yo quisiera irme a vivir contigo, que yo tenía 12 años y todavía podía elegir, que tenía miedo de perderme. Arturo se quedó en silencio. No digo que estuvo bien, dijo Daniela con una claridad que lo sorprendió. Pero lo entendí. No creo que lo hizo con maldad. Lo sé, dijo él. Nunca pensé que fue con maldad. ¿Estás enojado con ella? Lo estuve, por mucho tiempo, pero el enojo es muy pesado para cargarlo años seguidos. En algún momento dejé de estarlo. Daniela se quedó callada por un momento. Ella quiere disculparse contigo, dijo ella. No hace falta. Ella quiere de todas formas. Dice que necesita hacerlo por su bien. Entonces está bien. Hubo otro silencio, y entonces Daniela dijo algo que Arturo no esperaba. Estaba pensando en ir a Bahía de los Caracoles el mes que viene, con Jimena. Hay un cliente allá que tenemos que visitar de todas formas. Sería una buena excusa. Arturo no dijo nada por un segundo. No necesitas excusa, dijo por fin. Lo sé, pero es más fácil tener una. Cuando quieras. Probablemente en la tercera semana de noviembre. Yo estaré aquí. Ok. Una pausa. ¿Papá? Era la primera vez desde que había llamado que usó esa palabra. Arturo sintió algo moverse en el pecho de una manera que no pudo contener por completo. Estoy aquí, dijo, la voz saliendo un poco más áspera de lo que había planeado. La sandalia amarilla, yo también la recuerdo. Y colgó. Arturo se quedó por un largo tiempo, sentado en la misma posición, el celular en la mano, la pantalla apagada. Afuera, la ciudad de Bahía de los Caracoles seguía con su ritmo de siempre. El mar estaba allí, como siempre estaba. Los postes de la calle se encendían uno a uno. Un vecino del piso de abajo encendió la televisión con volumen alto como de costumbre. Y él se quedó ahí, en ese departamento pequeño, con una lista de cuentas por pagar en el cajón
y un taxi amarillo estacionado allá abajo, sintiendo que algo había cambiado de una manera que no tenía nombre fácil, pero que era real. Había una hija que había dicho «papá». Había una puerta abierta. El mes de noviembre llegó con un calor precoz que era típico de las ciudades costeras en esa época del año. Los jacarandas de la Plaza del Pescador estaban llenos de fruto y el malecón se había vuelto más concurrido con los primeros turistas de la temporada. Arturo se despertó temprano en la mañana del día acordado. Hizo café más esmerado de lo habitual, se puso una ropa que había lavado y planchado la víspera y estuvo caminando de un lado a otro en el departamento pequeño durante unos 20 minutos antes de darse cuenta de que lo estaba haciendo. Jimena le había mandado mensaje a las 7:30. «Llegamos a la ciudad. Daniela está nerviosa pero bien. ¿Tú?», él respondió. «Nervioso pero bien». Luego, «Ok, vamos al cliente primero. Unas 2 horas. ¿Tú eliges el lugar?». Arturo se quedó pensando. No podía ser un restaurante demasiado elegante que creara presión. No podía ser un lugar demasiado ruidoso que dificultara la conversación. Tenía que ser un lugar neutro, familiar, donde la gente pudiera estar sentada horas sin que nadie se extrañara. Mandó la dirección de la panadería de 24 horas donde se había sentado con Jimena aquella madrugada. Era el lugar donde todo había empezado de verdad. «Perfecto», respondió Jimena. Él llegó demasiado temprano y se quedó en una mesa del fondo con un café que se enfrió antes de que pudiera tomarlo. La panadería estaba diferente por la tarde, más concurrida, con familias y parejas de turistas compartiendo las mesas. Pero la mesa del fondo era la misma. La luz sobre ella era la misma. Y el mantel de plástico a cuadros rojo y blanco era el mismo de cuando había estado allí con Jimena a las 2 de la madrugada. Ellas entraron a las 2:20. Arturo las vio antes de que ellas lo vieran a él. Jimena llegó primero como quien abre camino, con un vestido floreado de día que era completamente diferente del vestido negro de semanas atrás. Detrás de ella venía Daniela. Y Arturo dejó de respirar por un segundo. Daniela tenía 27 años. Era alta, de cabello oscuro como el de él, y ojos que eran del color exacto de los ojos de la madre. Llevaba una ropa profesional, pantalón y blusa, pero cargaba un nerviosismo visible en los hombros un poco levantados y en la forma en que sostenía la correa del bolso con los dedos tensos. Pero lo que detuvo a Arturo fue otra cosa. Era su forma de caminar. Era igualita a la de él. Ese paso firme, un poco amplio, que la madre siempre había llamado modo de marinero. La hija lo había heredado sin que él pudiera enseñarlo. Jimena lo vio primero y le dio una sonrisa discreta. Luego tocó ligeramente el brazo de Daniela e indicó con la cabeza. Daniela miró. Se quedaron mirándose por un momento a través de la panadería. No había cómo describir exactamente lo que era aquello. Era reconocimiento y extrañeza al mismo tiempo. Era la sensación de ver a alguien a quien conoces completamente y al mismo tiempo no conoces nada. Eran 15 años tratando de caber en 2 segundos de mirada. Daniela caminó hasta la mesa. Arturo se levantó. Se quedaron de pie uno frente al otro por un segundo, que fue muy largo y muy corto al mismo tiempo. Y entonces Daniela dijo, «Eres más viejo que en la foto». La voz salió con un temblor pequeño que claramente intentó controlar. «Creciste», dijo él. Ella soltó una risa que salió un poco nerviosa, un poco aliviada, un poco de todas las cosas que estaba sintiendo al mismo tiempo. «Claro que crecí hace 15 años. Lo sé». Jimena se había quedado un paso atrás, fingiendo mirar el menú con una atención exagerada. Daniela jaló la silla y se sentó. Arturo se sentó de nuevo. Se miraron por otro momento a través de la mesa pequeña. «Tienes mis ojos», dijo él. «Tienes mi modo de caminar», dijo ella. Arturo sintió la garganta apretarse. «Tu mamá siempre decía eso». «Lo sé. Todavía lo dice». Una pausa. «Mandó algo para ti». Daniela abrió la bolsa y sacó un sobre doblado. «Dijo que no necesitabas abrirlo delante de mí, pero que quería que lo recibieras». Arturo tomó el sobre.
No lo abrió. Lo abro después. Daniela asintió. Jimena finalmente se sentó con ellos, pidió café y se quedó escuchando la conversación, comenzar con la cautela de quien sabe que el momento es demasiado importante para apresurarlo. La conversación fue difícil al principio. Había preguntas que los dos querían hacer, pero que ninguno sabía cómo hacer, sin sonar como acusación o como excusa. Había silencios que eran necesarios. Había momentos en que uno de los dos empezaba una frase y se detenía a la mitad, porque lo que quería decir era demasiado para caber en las palabras disponibles. Pero también estaba el cuarto lila, y la sandalia amarilla, y la bicicleta sin manubrio. Y mientras Arturo iba contando esos detalles, uno a uno, como quien devuelve objetos guardados, Daniela iba escuchando con una expresión que cambiaba despacio, como el rostro de alguien que estaba, ladrillo por ladrillo, desmontando una pared que había construido con los materiales que tenía disponibles y que ahora necesitaba reconstruir con materiales mejores. Se quedaron en esa panadería por más de 2 horas. Al final, cuando las tazas estaban vacías y la luz del atardecer entraba por las ventanas en ángulo bajo, Daniela preguntó algo que Arturo no esperaba. ¿Extrañas algo? De nosotros, quiero decir. ¿Qué es lo que más extrañas? Él pensó un momento. Escucharte llamar mi nombre desde dentro del cuarto cuando estabas despertando. Despertabas y llamabas papá antes de abrir los ojos. Todas las mañanas. Daniela se quedó mirándolo. No me acuerdo de eso. Tenías 9, 10 años. No ibas a acordarte. Ella giró el rostro hacia un lado por un segundo. Cuando volvió, había algo en sus ojos que ya no intentaba ocultar. Necesito tiempo, dijo ella. Necesitas saberlo. Lo sé. No va a ser de la noche a la mañana. No tiene que serlo. Pero quiero intentarlo. Arturo asintió. Yo también. Ximena, que había permanecido en silencio respetuoso la mayor parte de esa última media hora, puso la mano en la mesa entre los dos de una manera que parecía casi involuntaria, como quien conecta 2 cables. Creo que esto fue el inicio de una conversación muy larga, dijo ella. Lo fue, confirmó Daniela. Lo fue, dijo Arturo. Jimena se hizo más discreta en el camino de salida, dejando que los dos estuvieran un poco más cerca mientras ella fue al mostrador a pagar las tazas. Fue un gesto pequeño pero calculado, y Arturo se sintió agradecido por eso. Daniela se quedó de pie allí un momento, la bolsa al hombro, mirándolo con esa mezcla de sentimientos que había marcado toda la tarde. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo ella. Claro. ¿Esperabas que llamara? ¿Después de la carta? Lo esperaba, dijo él con honestidad. ¿Cuánto tiempo habrías esperado si no llamaba? Arturo pensó la respuesta un segundo. El tiempo que fuera necesario. Daniela asintió despacio, como alguien que recibe una respuesta y necesita tiempo para verificar si cree en ella. Jimena dijo que la encontraste por accidente. Fue así. Subió a mi taxi. Se durmió antes de decir la dirección. Ella me contó su propia historia. Dijo que había bebido más de lo que planeaba porque tenía miedo de llamarte. Ella también me dijo eso. Típico de ella, dijo Daniela, con una sonrisa pequeña y sincera. Es valiente de todas las formas, menos de las que importan para ella misma. Es su mayor defecto. No parece un defecto tan grande. No lo es, confirmó Daniela. Es lo que la hace buena amiga. Enfrenta las cosas difíciles de los demás sin pestañear. Solo tiene dificultad con las suyas propias. Como su mamá. Daniela lo miró con una sorpresa discreta. ¿Te contó sobre doña Teresa? Me contó un poco. ¿Hablaron? Dijo que sí, la semana pasada. Daniela esbozó una sonrisa que era de alivio genuino. Gracias a Dios. Llevaba años deseando esto. Nunca lo admitía, pero se ponía mal cada vez que pasaba el cumpleaños de su madre sin que ella llamara. Siempre sabíamos cuándo era el día, porque se quedaba más callada. Arturo miró a esa mujer joven que había construido una carrera sólida, que sabía observar a las personas con cuidado,
que había guardado una foto de él por razones que no había preguntado, pero que no necesitaba preguntar. «Eres buena persona», dijo él. Daniela parpadeó, ligeramente sorprendida por la afirmación directa. «Aún no me conoces lo suficiente para saber eso. Conozco lo suficiente por la forma en que hablas de quienes amas». Ella se quedó en silencio por un segundo. «Vamos a tener tiempo para conocernos mejor», dijo ella por fin. Era una frase que sonaba como una promesa, cuidadosamente formulada para no ser más de lo que podía dar en ese momento, pero también para ser real. «Sí», asintió él. Jimena regresó de la barra con el recibo y dio una palmadita ligera en el hombro de Daniela. «Chicas, tengo una reunión a las 5». «Mentira», dijo Daniela, pero estaba sonriendo. «Total mentira», asintió Jimena. «Pero sentí que ya era hora». Arturo también se levantó. Se quedaron de pie los tres por un momento. Jimena fue la primera en moverse. Le dio un abrazo rápido a Arturo con la naturalidad de quien ya había pasado por mucho con esa persona en poco tiempo. «Gracias por el viaje», dijo ella en voz baja. Arturo soltó una risita. «Gracias por haberte dormido en mi taxi». Daniela estaba observando aquello con una expresión que era de casi celos y de casi admiración al mismo tiempo. Cuando llegó su turno, se quedó quieta por un segundo. Luego se acercó y se paró justo frente a él, ojos, con una seriedad que no era rigidez sino atención. «Papá», dijo ella por segunda vez con esa palabra, «estoy aquí». «Lo sé». Y le dio un abrazo que no fue largo, pero fue real. Apretado lo suficiente para que él supiera que era verdadero. Breve lo suficiente para que ella supiera que controlaba el ritmo. Era el comienzo, no era el final, y eso estaba completamente bien. Cuando ellas salieron, Arturo se quedó sentado solo en la mesa por un rato más. La panadería estaba más vacía ahora, con la hora del café terminando y el movimiento de la tarde disminuyendo. Sacó el sobre de Silvia del bolsillo donde lo había guardado. Lo abrió despacio. Era una hoja de papel doblada en 3, escrita a mano con una letra que había aprendido a reconocer en décadas de matrimonio y separación. Ella no pidió disculpas con esa palabra, no era su estilo. En cambio, había escrito sobre las cosas que recordaba de la época en que los tres eran una familia, sobre momentos que ella también había guardado, sobre el día en que él había estado despierto toda la noche con Daniela enferma a los 3 años, sobre la forma en que arreglaba cosas en la casa con una paciencia que ella había reconocido tardíamente como cuidado, sobre cuánto había deseado, a lo largo de los años, que Daniela pudiera tener papá y mamá. Al final, había escrito solo: «Me equivoqué, y tardé demasiado en admitirlo, pero fuiste un buen padre mientras pudiste serlo». Arturo dobló la carta de nuevo, la guardó en el bolsillo y se quedó mirando la ventana por un momento. Afuera, la tarde se había convertido en atardecer. El cielo estaba anaranjado sobre los edificios de la playa, y en alguna calle más adelante, un niño gritaba de alegría en un juego que no podía ver, pero podía imaginar. Quedaba mucho por hacer. Había conversaciones difíciles que aún debían ocurrir, verdades que aún debían decirse, y la reconstrucción de una relación que se había interrumpido a la mitad era un trabajo sin fecha límite que iba a exigir paciencia de ambos lados. Pero había una hija que había dicho que quería intentarlo, y había una carta de una exesposa que había hecho las paces con su propia conciencia de una forma que, Arturo sabía, también le había costado mucho. Y había una empresaria que había dormido en su taxi una noche de lluvia y que había despertado diciendo el nombre que lo cambió todo. Salió de la panadería, se detuvo en la banqueta y miró al cielo por un momento. Le mandó un mensaje a Jimena. «Gracias». La respuesta llegó rápido. «Cuídala por mí». Luego, después de un minuto, «Mi mamá contestó hoy en la mañana. Estuvimos 1 hora al teléfono. Ya era hora». Arturo sonrió al celular en su mano. Ya era hora. Caminó hasta el taxi, amarillo y viejo, y lleno de las historias de 2 décadas de carreras, subió. Puso la llave en el encendido y se quedó un momento sin encender el motor. Había un desfile de recuerdos que iba y venía
a lo largo de toda esa tarde y los dejó pasar sin intentar retener ninguno. La habitación lila, la sandalia amarilla, la bicicleta, la carta que había enviado y que había llegado demasiado tarde para marcar la diferencia, pero que de todas formas la había marcado. Y una mujer de vestido negro cayendo en el asiento trasero del taxi una noche de lluvia, diciendo su nombre como si supiera que eso era el comienzo de algo. A veces, pensó Arturo, las puertas se abren de donde menos lo esperas, y lo que importa no es la forma en que se abre la puerta. Es que tú estés del lado correcto cuando se abre. Encendió el motor y se fue al siguiente lugar al que necesitaba ir. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario con lo que sentiste. ¿Crees que Arturo hizo bien en confiar en Ximena desde el principio? Queremos leer tu opinión. Dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.